Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora le estén dando play a este nuevo episodio de la tercera temporada de La Huella OVNI. El número 4 ordinario, si contamos el especial, este es nuestro capítulo número 5. Como siempre les digo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por los mensajes, por los comentarios, por las sugerencias, por los debates y gracias por crear este espacio, ¿no? Que claramente es de ustedes, es hecho para ustedes y es hecho por ustedes, porque todo lo que yo hago aquí es responder sus preguntas, buscar sus planteos, entender a quién quieren que entreviste y cuáles son los temas a tratar. En este capítulo bastante especial vamos a encararlo igual de otra manera, un poco que venimos encarando toda esta temporada de otra manera, pero es prometido y avisado, y por sus comentarios entiendo que está bueno ir variando en todo lo que vamos haciendo. Les voy a contar y voy a hablar un poco lo que tuve que exponer en el último Congreso Internacional en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina, en enero, cuando de manera maravillosa y súper generosa me invitaron a ser parte de este evento que tuvo a personajes en temporadas anteriores, como decir a Fabio Serpa, a JJ Benítez, y que cerró el último congreso la gran Paola Harris, que es donde yo compartí escenario con ella, con un montón de gente maravillosa, gente que realmente sabe mucho en el medio. Para mí fue un honor y fue una exageración, porque de verdad era gente para mí que realmente sabía mucho, el público sabía mucho y nada, la verdad que debo confesar que estuve un poco nervioso, pero contento. Ricardo González, que ya lo conocen, que ya lo hemos entrevistado, fue quien me invitó a participar al congreso y él me pidió hablar de dioses antiguos. Un tema que yo manejo bastante, sobre todo los dioses americanos, por todos los documentales que he realizado. Yo hice una serie que se llama La Batalla de los Dioses, en donde tuve que investigar diferentes mitologías americanas, donde tuve que buscar narraciones, historias de los dioses. Además, a lo largo de mi carrera, de mi vida, me ha tocado muchas veces estar con diferentes antropólogos, estar en lugares claves de ruinas americanas en diferentes puntos del continente. Y bueno, también por supuesto, para eso y para escribir los guiones he tenido que, más allá de conversar con esta gente que sabe mucho, investigar y leer. Y en estos temas, que obviamente saben ustedes que he participado también en la versión local de Alienígenas Ancestrales, en estos temas siempre hay un punto. Y ese punto es preguntarnos si realmente hay o no hay claves de algún tipo de incidencia extraterrestre, de historia de alguna civilización exógena a la Tierra que haya ayudado a estas civilizaciones. Siempre la manera más fácil y más sencilla de decirlo, que lo hemos hablado creo que desde el capítulo 1 o 2 de este podcast, hace más de 100 capítulos atrás, es estos pueblos lograron cosas que para nosotros hoy son imposibles. Entonces, si estos pueblos lograron cosas que para nosotros son imposibles, lo más probable es que alguien los haya ayudado. Esa es la primera inferencia. Después la segunda inferencia es por qué hay aviones de oro dibujados o esculpidos en oro, mejor dicho, por qué hay grandes imágenes que parecen naves extraterrestres, ¿por qué? Bueno, y sobre eso va a dar mi charla de hoy. Para mí es muy importante explicar como primer punto que no siempre todo lo que vemos es lo que creemos que estamos viendo. Hay un fenómeno que se llama pareidolia, y la pareidolia es
es algo muy interesante que a todos nos ha pasado y nos pasa todo el tiempo, y pueden ahora hacer pausa y buscar pareidolia si quieren en Google, si nunca lo han hecho, y es ver caras o elementos comunes en cosas que no sabemos qué es. Ocurre mucho en diferentes regiones montañosas, en donde tal vez a una salida rocosa la bautizan como el mono, el gorila, el pájaro, el buque, etcétera, etcétera, porque uno lo ve y parece un buque, parece un mono, parece un pájaro, y uno dice, wow, cómo esto se formó. Usualmente este tipo de cosas son casualidades, no es que sean tan parecidas, pero en nuestra cabeza, con ciertos puntos, nuestro cerebro genera cosas que conozcamos. Igual la pareidolia más conocida es las caras que aparecen en las casas, en los frentes de automóviles y en diferentes elementos, en donde nosotros dejamos de ver los elementos que realmente son los que están y empezamos a ver una cara. Es muy sorprendente cómo ocurre esto. Y entonces no hay que dejar de preguntarse, por ejemplo, en el astronauta de Palenque, si en realidad lo que nosotros estamos construyendo es una pareidolia. Porque, a ver, ya hemos hablado mucho del astronauta de Palenque, creo que hay preguntas por delante para volver a profundizarlo, pero el astronauta de Palenque en realidad es la piedra de arriba de la tumba de Pacal el Grande, un gobernante maya que vivió en el 700, si no me falla la memoria, perdón, pero no lo he buscado para poder decirlo, pero eso no está bien, porque yo debería decirles, es el 600, perdón, vivió entre el 603 y el 683, y cuando nosotros vemos la imagen, nosotros decimos, wow, están manejando una nave espacial. Pero los arqueólogos en realidad nos dicen, o los antropólogos nos dicen, que en realidad es una simbología, y todos los símbolos que hay alrededor tienen una explicación, y sin embargo nosotros lo vemos y vemos a un señor manejando una nave espacial en el 600 después de Cristo, un gobernante maya muy extraño, que aparte ha tenido más cosas extrañas, porque no parece ser de la misma estirpe que su pueblo, es mucho más alto, la persona que está enterrado no coincide con los años que se supone que Pacal vivió, porque por lo que cuentan los textos Pacal era un anciano y el cuerpo parece que no es de un anciano, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, hoy no nos vamos a meter en Pacal para analizarlo, pero sí en este tema de preguntarnos si realmente está manejando una nave o nuestro cerebro construye esa nave alrededor de un símbolo religioso. Esto mismo nos ocurre, por ejemplo, con los famosos artefactos quimbayas o los avioncitos de oro prehispánicos que están en el Museo del Oro de Bogotá. Me tocó ir varias veces, son unas piezas pequeñas, muy chiquitas, casi como prendedores, me animaría a decir, casi como creíbles. Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo veo los artefactos quimbaya y no tengo dudas que ahí estamos viendo un avión de oro. Y hay análisis donde estos elementos en varios documentales y varias personas que han seguido el camino de Eric von Däniken, que es quien empezó a decirles que eran aviones, y los han hecho volar. Para antropólogos, arqueólogos, en realidad lo que dicen es que son animales míticos, mitad pez, mitad aves. En algunos es claro esto y en otros realmente sorprende. Pero otra vez volvemos a hacer la misma pregunta, que para mí no es que va a tener una respuesta, si estamos otra vez ante una pareidolia o estas señores en realidad habían visto algo parecido a un avión y lo plasmaron en una pieza para no olvidarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos vamos incluso a otro tipo de elementos? Porque cuando nos encontramos, por ejemplo, con diferentes pinturas de arte rupestre, nos pasa lo mismo. Hay elementos que uno dice, ¿y esto qué es? Parece un platillo volador, parece una persona con escafandra, parece tantas cosas que saldrían del ordinario de esa época, de hace 1000 años o 500 años o 5000 años, y sin embargo muchas veces dicen, no, es simbólico. Y después esta misma gente
trabaja otro tipo de imágenes en donde se ve una cacería perfecta o se ven elementos en donde lo simbólico se cae, y entonces es raro entender si en realidad estaban plasmando algo que veían o era algo simbólico. Bueno, este es el primer punto, porque me parece que tenemos que tener siempre estas dos miradas. Y estas dos miradas requieren algo que para mí es muy importante, que es: en el pasado nunca debemos tomar conclusiones rápidas, ni hablar de que algo es extraño, ni que algo está dentro de un contexto paranormal, o es una confusión del cerebro. Yo creo que es muy importante en la historia, en este tipo de imágenes, no tomar conclusiones rápidas y, por sobre todas las cosas, no quitar el contexto de los elementos. O sea, ejemplo, volvamos a Pakal. Si cuando hablamos de Pakal nos explican que cada uno de los elementos que están a su alrededor tiene un sentido y cada fragmento tiene un sentido, hay un contexto alrededor de eso para entender. También hay un contexto del cuerpo que se encontró, y también hay un contexto que todo análisis siempre es parcial. O sea, obviamente siempre es mejor, antes de ir a hipótesis de cuestiones paranormales, difíciles, increíbles, descartar todo concepto lógico, normal y creíble, para cuando eso se elimina, empezar a trabajar con el otro tipo de hipótesis. Esto siempre, no solo en la historia, sino absolutamente en todos lados. Pero hay elementos que a mí siempre me han llamado la atención dentro de estas conclusiones rápidas. Y uno de los puntos que no es americano, pero que para mí es maravilloso y que también habla en este congreso, es lo que ocurre en la Biblia. Y no voy a hablar de los carros voladores de Ezequiel, no voy a hablar de los ángeles que bajan y se llevan personas, no voy a hablar de toda esta cuestión de ver elementos en el cielo. Quiero hablar de los milagros en la Biblia. Obviamente lo voy a hacer con mucho respeto, y quiero que lo entiendan, que lo único que voy a hacer es una especie de hermenéutica distinta. La hermenéutica es la ciencia que estudia la Biblia. Lo que yo voy a hacer ahora es, de alguna manera, leer o entender algunos lugares de la Biblia, que no voy a leer de ninguna manera los textos aquí, pero espero que ustedes los comprendan, y si no, les propongo que los busquen para tratar de entender qué es lo que ocurre. Elementos extraordinarios. La Biblia está llena de relatos que se supone que justamente son cuestiones paranormales, fantásticas. Estos elementos paranormales y fantásticos son relatos que justamente la Biblia habla de que son los símbolos que no dan explicación. Sin dudas, no los voy a dar en orden, pero uno de los símbolos más extraños y sorprendentes es la concepción virginal de María. Es un milagro, ¿no? O sea, se supone que esto igualmente no es algo que está en un primer punto de la... Es un elemento que se propone y pasa a ser parte de los dogmas de fe en el concilio de Nicea en el año 300 y algo, 325, que es la formación oficial de la Iglesia Católica. Bueno, en ese momento claramente, y hasta hace no tanto tiempo, hablar de una concepción virginal claramente era un milagro, era inexplicable. Ahora yo pregunto, ¿hoy puede haber concepciones virginales? Y las concepciones in vitro son concepciones virginales, o pueden llegar a ser concepciones virginales, así que tendríamos que decir que sí. Uno de los milagros más famosos de Jesús para seguir adelante ocurre en una playa donde se juntó mucha gente a escucharlo, y en un momento le dice a sus apóstoles que les den de comer a toda la multitud que está, y les dicen que tienen 3 panes y 7 pescados, o 7 pescados y 3 panes, no lo recuerdo. Los apóstoles le dicen que es imposible, él les da una indicación y resulta que comieron todos y sobró comida. O sea, es el milagro de la multiplicación de los panes. Pregunto, ¿hoy la industria alimenticia multiplica comida? Claro que multiplica comida. Segundo milagro que la ciencia puede responder. Otro de los milagros más famosos que existe y que hay en la Biblia es la resurrección de Lázaro.
La historia es así: Lázaro era un amigo de Jesús, hermano de Marta y de María. Parece que Lázaro en un momento se enferma, lo mandan llamar a Jesús, pero Jesús no acude rápidamente, y cuando llega su amigo está muerto. Le dicen que hace 3 días que está enterrado en un sepulcro. A Jesús no le importa, cuentan, llega hasta la puerta del sepulcro, pide que abran el sepulcro, y desde la puerta del sepulcro él dice esta frase ya hoy más que famosa, que dice: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y fue al encuentro con Jesús, y es uno de los milagros más sorprendentes de la Biblia. Ahora yo pregunto, en cualquier hospital de cualquier parte del planeta, ¿hoy no reviven gente todos los días? ¿No hay gente que parece muerta, incluso en comas profundos, que de golpe revive? ¿No se hacen resucitaciones todos los días? Entonces yo me animaría a decir que sí, señores. También la ciencia hoy puede revivir gente. Siguiendo adelante, tenemos toda la historia de Sodoma y Gomorra, castigadas por Dios, y que una lluvia de meteoritos, una lluvia de fuego en realidad las destruyó, que lamentablemente lo estamos viendo en cualquier guerra, ¿no? Hoy podemos bombardear con lluvia de fuego y destruir cualquier ciudad del planeta. Podemos hablar prácticamente de cualquier hecho sorprendente de la Biblia. Se me ocurre otro, que es Moisés. Moisés se encuentra con Dios. Lo que describen los antiguos textos es que él ve una zarza, una planta, una zarza que tenía una luz todo el tiempo. Es la famosa zarza ardiente. Cuando se acerca a esta planta que tenía una luz muy fuerte, la luz le habla. Obviamente hoy podemos generar una luz que dure horas y horas, y colocando cualquier tipo de dispositivo podemos hacer que esa planta no se escuche. Estos son solo algunos ejemplos para poder entender que hoy lo que hace 2000 años llamaban milagros, hoy nosotros lo hacemos. Hoy la ciencia hace esos milagros. Nada, es solo una pregunta, ¿no? ¿Es algo fuera de contexto? ¿O era un contexto que no entendían y catalogaban como milagros algo que con algo? La Xicuotl, que es la espada, el arma que tiene Huitzilopochtli cuando nace de su madre, de Coatlicue, y se enfrenta a sus 400 hermanos y los destruye uno a uno. Aparece varias veces, ¿no? Y la descripción es como una especie de serpiente de fuego, de rayo láser, que por supuesto que cuando hablamos o analizamos que en realidad Huitzilopochtli es la lucha entre las sombras y la luz, en el momento del amanecer, la salida del sol, y ese rayo en realidad son los primeros rayos del sol que vencen a las estrellas y a la luna. En realidad hay una descripción bastante certera de algo parecido a un arma láser, y de hecho en México hoy un arma, una ametralladora, lleva justamente este nombre. Obviamente para la gran mayoría es el primer rayo de sol, pero yo me preguntaría qué es lo que ocurre y por qué hoy vemos otro milagro, otra arma mitológica que tecnológicamente existe. Existen otros temas de contexto que hay que analizar en el pasado. Sin duda las pirámides y las constelaciones son uno de los puntos más maravillosos. ¿Cómo puede ser que haya tantas pirámides alrededor del mundo y que en tantos lados estas pirámides repliquen lo que se ve en el cielo? Obviamente acá hay un debate, ¿no? Sería sencillo replicar en el cielo lo que se ve en la tierra, pero la pregunta se suma a tantas otras preguntas que tienen las pirámides, ¿no? Que es con qué tecnología se hicieron, cómo lograron mantenerse en pie, cuál es el sentido, por qué todos los pueblos de todos los continentes llegaron a la misma conclusión y realizaron pirámides. ¿Para qué hicieron las pirámides, no? Porque muchos hablan de que son enormes tumbas, pero no se han encontrado cadáveres dentro de las pirámides para entender que son tumbas o que son monumentos funerarios. De hecho no parecen serlo. Entonces, ¿qué son las pirámides? ¿Quién las hizo y por qué están ahí? Y no todo tiene que tener siempre una explicación, tanto normal como paranormal. A veces es mejor y más sano quedarnos con las preguntas y tratar de entender qué es lo que hay detrás.
Y en ese sentido, en este recorrido que les estoy llevando hoy, este paseo para mí maravilloso, ojalá que ustedes lo disfruten tanto como yo, vamos a pasar a un punto que para mí es asombroso, que es la famosa serpiente emplumada. Yo creo que para muchos de ustedes yo hablo de la serpiente emplumada y automáticamente van a pensar en Quetzalcóatl o en Kukulcán, pero van a ver que hay mucho más, ¿no? Porque obviamente Kukulcán es el civilizador maya, es este dios hombre que creó al hombre, que le enseñó a utilizar el maíz, que fundó la ciudad de Chichén Itzá y que un día se fue, bastante parecido a lo que pasa con Quetzalcóatl, que es quien crea al ser humano, baja al Mitlán a buscar, en realidad primero crea el mundo, divide a Zipactli para crear el cielo y la tierra, después con sus hermanos organizan todo para que caiga increíblemente del cielo otra vez un pedernal, y de ese pedernal nace la vida de los dioses, nace la vida de los creadores. Este pedernal choca contra la tierra y de cada uno de esos fragmentos nace un dios. O sea, los dioses otra vez vienen del cielo. Bueno, se juntan los dioses, seguramente en Teotihuacán, pero no el Teotihuacán que conocemos, porque lo que entendemos es un Teotihuacán que está en el cielo. Y ahí deciden crear al sol, y después de 5 intentos terminan definiendo quién es el sol, y después Quetzalcóatl decide crear al hombre. Hacen muchos intentos hasta que finalmente, después de darse por vencidos, descartan los huesos sagrados con los cuales iban a crear al hombre, se los dan a Mitlantecutli para llevarlos al inframundo, y Quetzalcóatl tiene que bajar hasta el Mitlán para conseguir los huesos. Pasan un montón de cosas, lo engaña, se cae, se muere, revive, se le caen los huesos, se le rompen, pasan un montón de cosas, pero finalmente logra llegar a la superficie y crea al hombre. Y después de crearlo les enseña a cultivar, y después de enseñarle a cultivar, baja a la tierra y vive entre ellos, y les enseña normas, les enseña ética, les enseña moral. Él rompe sus propias reglas morales y éticas, y por eso decide exiliarse, decide marcharse hacia Venus en una canoa voladora hecha de serpientes. Después está más abajo Viracocha, que es un poco posterior, que es el dios del trueno, es el dios creador para los incas, y que también tiene estas mismas características de dios volador, de creador, de todo esto que estamos hablando, al igual que Pachacamac, es una segunda versión de esta misma deidad. Es diferente, a veces conviven los dos, a veces uno es más antiguo que el otro, pero también es el creador del hombre, el creador del mundo y el creador de todo lo que conocemos. Siempre coinciden estas cosas, y coinciden también en otros puntos, ¿no? En el centro del continente también vamos a tener, tenemos a los dioses muiscas. Hay 3 nombres que a mí me llaman mucho la atención, que son Chiminichagua, Bochica y Bayue, por supuesto. Y estos 3 dioses son muy interesantes porque otra vez son dioses que de alguna manera están relacionados con el cielo, están relacionados con la creación, están relacionados con crear al hombre, con darles tecnología, con estar, con volver, con llegar y con irse hacia las estrellas o irse hacia el cielo, prometiendo un día volver. Entonces vamos a ver que en todas las culturas antiguas vamos a tener exactamente este mismo concepto, este mismo, ¿cómo decirlo? Esta misma coincidencia, ¿no? del ser humano. Así que es importante entenderlo de esta manera. Los dioses creadores nos vienen del cielo, crean al mundo, crean al hombre,
nos enseñan tecnología, nos enseñan a darle a nuestra vida un sentido, nos enseñan moral y se van prometiendo un día volver, y esto ocurre en cada una de estas culturas que estamos hablando. ¿Pero qué son estos mitos?, me pregunto yo. Porque si ustedes verán, hablábamos de este pedernal que caía del cielo y se parece mucho a la panspermia, hablábamos de que esto yo lo salteé un poco ahora para hacerlo un poco más dinámico, hablábamos de cómo el ser humano, los dioses hacen ensayo-error para llegar al ser humano que quieren, que es una especie de evolución. Siempre los puntos, esto es muy interesante, los puntos de evolución siempre son muy parecidos a lo que hoy la ciencia estudia y coincide con cuál fue la primera, segunda vida. La vida siempre empieza en el agua. Es muy interesante cómo también tienen estas mismas coincidencias. Entonces yo con las religiones me hago una pregunta desde este punto de vista, que es una pregunta, creo yo, atrevida, pero creo yo también que es necesaria hacérsela. Y es, ¿qué son las religiones? ¿Qué son estas historias que tenemos en nuestras cabezas, que de alguna manera recordamos sin saber exactamente qué son? Y por sobre todos los puntos, entender de qué estamos hablando, porque todos nuestros ancestros llegaron a la misma conclusión. Y entonces yo me hago la siguiente pregunta, que es, ¿las religiones no serán en realidad pequeños fragmentos de recuerdos olvidados, pequeños fragmentos de nuestra historia que a través de recuerdos genéticos tenemos como pequeñas piezas de ese rompecabezas, pero al no tener todas las piezas completas no sabemos qué son y terminamos confundiendo esta historia? No sé qué piensan ustedes con este camino que hice hoy, pero yo quería hacerles este planteo, ¿no? Y después de todo este camino, contarles y preguntarles a ustedes qué es lo que piensan. ¿Qué opinan ustedes que es o que puede llegar a ser cada una de las religiones? Todas las religiones más antiguas, más modernas, de Occidente, de Oriente, todas las religiones van a ver que de una u otra forma llegan a esta misma conclusión. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por haber aguantado, ojalá les haya gustado, y como siempre tengo un montón de audios ahora, así que les voy a dejar un audio que es el de Martín de Domínico para que nos cuente su experiencia. Hola, soy Martín de Domínico y quiero contar mi experiencia que me pasó acá en mi casa. Salí al fondo de mi casa un día tipo 8 de la noche y estaba distraído, y al mirar el cielo vi un triángulo gigante que solo podía ver el contorno, que era brillante pero se transparentaba, como que se hacía invisible. Pero lo pude ver, fueron segundos. Y cuando le quise avisar a mi hermano, volvimos y ya no estaba más. Pero era inmenso. La experiencia estuvo muy buena. La primera vez que veo algo así, tan patente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí, gracias por seguir acompañando, gracias por enviar los audios, las experiencias, las preguntas. Sigan enviando preguntas, por favor, y sigan capacitándose, sigan mirando al cielo y sigan cada uno buscando sus propias conclusiones, buscando sus argumentos para poder entender, aunque sea por ahora internamente, qué es lo que hay en las estrellas. Recuerden que yo creo que todavía no tenemos conclusiones definitivas y yo me corro las verdades absolutas. Les propongo hacer lo mismo, pero plantearlo como una verdad absoluta sería contradictorio con lo que yo creo. Así que si ustedes están convencidos de que hay vida extraterrestre que nos visitan, o que no hay vida extraterrestre y no nos visitan, es tan válido como la postura que yo tengo, que es: no sé qué pasa, no sé qué hay, pero como hoy les conté en todo este camino que hicimos, hay muchas cosas extrañas
que no tienen explicación. Síganme en mis redes, pueden escribirme y seguirme como @JorgeLuisS oficial en Twitter, @JorgeLuisS_77 en Twitter, el otro era Instagram, perdón. Mi mail es lashistoriasdegeorge@gmail.com. Y bueno, nada más. Sigamos mirando al cielo, sigamos pensando, sigamos haciendo lo que hicieron nuestros antepasados, que es hacerse preguntas y buscar respuestas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.